Buenas tardes, hermanos. Para la predicación de hoy, yo creo que va a ser muy útil quedarnos con ese coro en mente, ¿verdad? Nosotros damos gloria por nuestro Redentor que quiso morir por nosotros. El texto que vamos a estar estudiando hoy tiene una implicación bastante profunda precisamente con este tema, ¿verdad? De hecho, es uno de esos textos, y es algo que personalmente yo creo, que nunca ningún predicador se va a sentir satisfecho después de haberlo predicado, porque es imposible decir todo lo que se pueda decir de este texto en una sola predicación, ¿verdad? Son tantas las profundidades que cualquier persona que lo predique y se baje después de predicarlo va a sentir esa sensación de pude haber dicho más. Vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Es uno de los textos personalmente que yo más cito, ¿verdad? Es un texto que ha impactado mi vida. Es uno de las tres porciones del Nuevo Testamento más cristológicas. Está esta porción, está Juan capítulo 1 y está Hebreos capítulo 1. Son textos que exaltan a Cristo de una forma pues prácticamente que indescriptible. Y hoy pues nos vamos a dedicar a Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 11. Voy a leer toda la porción para que la tengamos en mente, luego vamos a orar y nos le damos introducción ya a la predicación. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre bueno, estamos en tu presencia rogando tu sabiduría. Señor, estamos frente a lo inexplicable de tu obra de redención y te pedimos que por favor nos ayudes a ver a través de tu palabra los alcances que tu obra redentora tienen, no solamente para nuestra salvación, sino también para el ejemplo de la conducta de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver tu ejemplo y tener el sentir que hubo en tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos sabiduría y te pedimos dirección. Y como cantábamos hace unos minutos, damos gloria. Te damos gloria a Dios por el Redentor que quiso morir por nosotros. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este sería el último sermón de esta serie pequeña llamada En Casa, y la tesis de esta serie, y la hemos visto en 2 sermones ya, es que para que alguien se sienta en casa, otra persona tuvo que haber dejado la suya. Para que alguien se sienta en casa, otra persona tuvo que haber dejado la suya. Y ya lo vimos con algunos ejemplos específicos. Empezamos hablando de aquellas personas que venían huyendo de la persecución, ¿verdad? Y que eventualmente en esa huida de la persecución llegaron a la región, a las regiones de Antioquía y empezaron a predicar también a los griegos, no solamente a los judíos. Empezaron a predicar la palabra del Señor. Eventualmente hubo un hombre que escuchó la noticia, bueno, la iglesia en Jerusalén escucha la noticia y un hombre está dispuesto a acudir a Antioquía, y este hombre es Bernabé. Y Bernabé deja su casa, se sitúa en Antioquía y nunca vuelve a la suya. Dejó su casa, dejó Jerusalén, se sitúa en Antioquía, está con las personas asombrándose de la gracia de Dios que fue derramada en el sitio. Dice, aquí necesito ayuda, manda a traer a Saulo. Lo manda a traer y vaya a buscarlo. ¿A qué lugar? A Tarso, ¿verdad? ¿Y cómo se llama Saulo? Saulo de Tarso. Y nunca más volvió a Tarso. A su casa, nunca más. Dejó su casa para que otros se sintieran en una. Ahora Bernabé y Saulo están en Antioquía. Y dice la escritura que allí se le llamó a los cristianos, a los discípulos por primera vez cristianos. La semana pasada, habiendo dejado ya eso de lado, vimos que esta iglesia en Antioquía prosperó, hubo varios líderes que se levantaron,
una iglesia bastante, con bastantes características, ¿verdad?, diferentes, líderes que muestran la diversidad de esta iglesia. Pero Dios, a través de la iluminación del Espíritu, dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado, y se alistan para su primer viaje misionero. Y en este primer viaje misionero ellos dejan lo que Antioquía ya se había convertido en su casa, y de nuevo dejan su casa para que otros se sientan en una. Encuentran momentos difíciles, momentos angustiosos, claro, se pelean con un mago, ¿verdad?, un Bar Jesús. Tienen ahí algunas circunstancias porque este Bar Jesús está tratando de impedir que ellos le prediquen la palabra al procónsul. Sin embargo, cuando Dios da una instrucción de su voluntad, podemos estar seguros que Él también nos va a acompañar con su poder, ¿verdad? Y Dios acompañó con su poder a Pablo y a Saulo. Vimos que habían algunas similitudes con el testimonio de un misionero, y lo comentamos al final como un término aplicativo en español, porque en inglés me cuesta pronunciarlo, ¿verdad? William Carey. Todos sabemos de este gran misionero y las grandes obras que él logró hacer precisamente porque él se desprendió de su casa y empezó a ir a lugares donde alguien no tenía una casa espiritual. Y hoy por hoy en India muchas personas siguen un legado cristiano gracias a la obra de un misionero. Ahora, ¿cuál es el ejemplo máximo de alguien que haya dejado su casa para que otros se sientan en una? Jesucristo. Y yo creo que el texto de Filipenses capítulo 2 es la máxima demostración de esto. Jesús dejó su casa para que nosotros nos sintiéramos en una casa espiritual, en una iglesia. Y ese es el máximo ejemplo que tiene que haber en nosotros, y el ejemplo que deberíamos estar deseosos de imitar. Ahora, el texto, versículo 5, hay una palabra importante que quiero enmarcar antes de meterme ya de lleno en cada uno de los textos. Y la palabra es pues. Dice: haya pues en vosotros. No se asusten, no voy a ir así de palabra por palabra, porque si no, nunca salimos. Pero este pues es importante, es una conjunción de causa, ¿verdad? Es decir, hay que haber leído lo que está antes para entender lo que viene en este momento. Haya pues, haya por tanto. Por tanto, hayan ustedes este sentir. Bueno, este por tanto, ¿a qué me lleva? Bueno, que ahí mismo en capítulo 2, el apóstol Pablo está exaltando a esta iglesia en Filipos. Es una iglesia muy amada por el apóstol Pablo. Vimos los inicios de la iglesia en la predicación de hoy en la mañana, ¿verdad? En este viaje donde ya Pablo y Silas, en su segundo viaje misionero, llegan después de la visión del hombre macedonio y llegan a Filipos. Primeramente tienen este encuentro con Lidia y más adelante van a tener encuentro con el carcelero de Filipos, ¿verdad? Porque ellos eventualmente van a llegar a la cárcel. Es ahí donde inicia la iglesia en Filipos. Y Pablo exalta a esta iglesia. Es una iglesia que él mismo dice en esta carta, llena su corazón de gozo. Es una iglesia que cuando él la recuerda, él lo único que puede hacer es orar y dar gracias por lo que ellos son. Sin embargo, dice capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Ahí la palabra es que se derrame, que se desborde. Él ya está lleno de gozo por lo que los filipenses son, pero ahora quiere que ese gozo se desborde, que haya todavía mucho más gozo. ¿Cómo? ¿Cómo ellos pueden hacer que el gozo de Pablo se desborde? Bueno, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les está clamando que sean una iglesia unida y que se amen. Más adelante en capítulo 4, ahí mismo, acompáñenme rápido, Filipenses capítulo 4, el versículo 1 al versículo 2, entendemos por qué Pablo está tan interesado en el amor y en la unidad, porque ya hay un conflicto interno dentro de la iglesia de Filipos. Y lo leemos en capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían rivalidades en la iglesia, habían divisiones. Era una iglesia buena, muy buena, generaba gozo en el apóstol Pablo, pero podían crecer todavía más en unidad y en amor. Ahora,
El apóstol Pablo se está dirigiendo a un argumento. Capítulo 2, versículo 3, para seguir con esa porción, dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es importante. El amor y la unidad en la iglesia se hace estimando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Me siguen, hermanos? Y luego dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con eso en mente, dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, la encarnación de alguien que estimó a los demás como superiores a él mismo y no miró por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. La encarnación de eso es Jesucristo. Hermanos, esto es increíble porque Él merece ser llamado superior que todos. Pero Él se despojó de eso. Y a partir de aquí, de este llamamiento, de esta exhortación, que lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante, empieza una escalera descendente de lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para demostrar que considera a los demás como estimables, como amados. ¿Han escuchado alguna vez la palabra amable? ¿O le han dicho a usted qué amable es? Bueno, eso espero, ¿verdad? Si somos cristianos. ¡Ey, qué amable! Muchas gracias, muy amable. ¿Se han puesto a pensar de dónde proviene ese término? Es algo lógico, pero a veces no lo pensamos, no lo procesamos. De amor. Y alguien amable es alguien que por su conducta se da a amar. Uy, mira qué amable que es decir, yo me muevo a amarlo por lo que usted hizo. Nosotros no éramos amables frente a Cristo y aún así Él nos amó. Él se despojó. Y vamos a ver los grados de esta humillación que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer para demostrarnos cómo deberíamos nosotros amarnos a nosotros mismos y cuánto deberíamos darnos por el bien de los demás. Entonces ahora sí, veamos este descenso de humildad, de humillación. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí empiezan algunos descensos de esta humillación, de esta humildad del Señor Jesús, o podemos decirlo en una sola frase, de esta bondadosa humildad dispuesta a descender para el ascenso de otros. Esta es la actitud, este es el sentir de Cristo. Este sentir de Cristo es una bondadosa humildad dispuesta a descender por el ascenso de otros. Esto es contracultural a nuestra naturaleza humana. Nosotros naturalmente queremos que otros desciendan para nosotros ascender. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro corazón. Si usted está laborando en una empresa, usted ya lo ha experimentado posiblemente. Por naturaleza queremos que otros desciendan para nosotros ascender. Dice un autor que nosotros que deberíamos utilizar, amar a las personas y utilizar las cosas para demostrarlo, amamos las cosas y utilizamos las personas para obtenerlas. Ese es nuestro corazón orgulloso y egoísta. Nosotros queremos que otros desciendan para nosotros ascender. Pero aquí, el ser que está por encima de todo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, sean tronos, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora Él está dispuesto a descender para que otros asciendan. Y no para que los amables asciendan, sino para aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa bondadosa humildad dispuesta a descender por el ascenso de otros. Y la primera forma en la que esa humildad se observa es que se despojó de sí mismo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, esto hay que entenderlo antes de caer en herejías, ¿verdad? Se dice que la doctrina de Cristo es la que más ha propiciado los errores de la iglesia. Entonces, aquí estamos en un texto que podría llevarnos, mal entendiéndolo, a herejías bastante peligrosas, incluso que nos llevarían a negar el cristianismo, ¿sí? El texto no está diciendo que Jesús dejó de ser Dios, porque la definición de Dios de por sí implica ser algo eterno. Dios es inmutable y por tanto no puede dejar de ser lo que en esencia es. Dios es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Jesús no pudo haber dejado de ser Dios. ¿De qué se despojó? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay una palabra que se reitera en varias ocasiones y que es la palabra forma, ¿verdad? Siendo en forma, no estimó el ser igual, son términos semejantes. Esta palabra del original griego, morfo, ¿verdad? Ahora, en griego hay dos palabras para hablar de forma. Morfo, que es donde viene el término forma en español, y esquema, que es donde viene esquema, ¿verdad? En español. Un esquema es algo que tiene una semejanza, que trata de parecerse a algo, pero no lo es. Pero morfo es algo que en esencia es aquello. ¿Sí? Ahora, aquí se está diciendo que Cristo es en esencia Dios, el cual siendo, y ahí la palabra siendo en el original griego también debería traducirse más específicamente en español, el cual existiendo en forma de Dios, existiendo en la esencia misma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, Jesús es Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él tiene la esencia divina porque Él es Dios. Estamos hablando de la Trinidad acá. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Jesucristo es Dios. Pero ¿de qué se despojó? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí viene un término bastante famoso en debates teológicos. Perdón que estoy hablando tanto en griego, ¿verdad? Ya no estoy cambiando de nacionalidad ni nada, ¿verdad? Pero hay un término aquí que es keniosis. Este término es el que se traduce a despojarse. Ahora, este despojarse podría traducirse también como vaciarse. Ahora, ¿de qué se vació? De su divinidad. No, porque Él es Dios. Él se vació de sus derechos divinos. Él, como divinidad, tiene el derecho de exigir todo para sí mismo. Amén. Pero Él se despojó de sus derechos divinos y adoptó otra forma. Vean la forma que se menciona. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Tiene el siervo derechos? Jesús está despojando de sus derechos. Aquí no estamos hablando de su naturaleza. Él no se despojó de su naturaleza divina. Él se despojó de sus derechos divinos. Voluntariamente vino a ser siervo. Y no solamente voluntariamente, hermanos. Aquí escúchenme con atención esto. Jesús no vino a ser temporalmente siervo. Él vino a ser eternamente siervo. Aquí esto podría crear alguna disonancia en alguna mente quisquillosa. Y diría, no, Él después de ser siervo, murió, fue sepultado, resucitó y ahora es Señor. Ya no más siervo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Acompáñenme a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. 12. Lucas 12. Vamos a leer desde el versículo 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos
siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién? El Señor. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo no sé si esto está causando la misma conmoción que causó en mí cuando yo estaba estudiando esta predicación. Ciertamente la eternidad va a ser nosotros sirviendo por la eternidad a Cristo Jesús. Amén. Sí, pero no. Es decir, sí es cierto, vamos a servirle por la eternidad, pero es más que eso. Vamos a disfrutar también de su servicio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es eternamente humilde. Noten que en su encarnación, Él no solamente tomó forma de siervo, Él se hizo, dice el texto, semejante a los hombres. Él se hizo verdaderamente un hombre en esencia. Ahora Jesús tiene dos esencias, una esencia humana y una esencia divina. La encarnación debería entenderse como una suma. Él sumó para sí atributos humanos que antes no tenía y ahora por la eternidad los posee. Cuando Él resucitó, resucitó Jesucristo hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Él eternamente, a partir de su encarnación, es hombre. ¿En virtud de qué? Bueno, podemos entenderlo también de que en virtud de servirnos. No porque nosotros seamos mejores que Él, infinitamente menores que Él somos, sino porque Él considera a los demás como más que sí mismo. Hermanos, esto es inaudito, que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté dispuesto a servirnos a nosotros. Amén. Lo hizo desde su encarnación y lo hará en el cielo. A Él le fue dado sentarse en el trono, a la diestra del trono del Padre. ¿Y qué dice Él acerca de nosotros en el libro de Apocalipsis? Ellos los voy a llamar. Al que venciere, le daré ¿qué? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Notan que Él merece toda la gloria, como lo cantábamos anteriormente, pero Él también está demostrando esta humildad. Sigue sirviéndonos a nosotros a través de su infinita gracia y su infinita humildad y bondad. Él se despojó de sus derechos divinos, adquirió esta forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y los escalones van bajando cada vez más. Se hizo un siervo humano, pero ahora estando en esta forma de siervo hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre en esencia humana, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era la muerte que usted y yo merecíamos por nuestros delitos y pecados, pero Él estuvo dispuesto a sufrirla por causa de nosotros. Él murió. Él que es el hacedor de la vida, está muriendo. Él que es el creador, está muriendo como criatura. Él murió. Nota que los versículos que leímos anteriormente dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús es la encarnación de eso. Jesús no está mirando por lo suyo propio, Él está dando su vida con tal de dar a los demás sus riquezas. 2 Corintios 8:9 es un texto bastante famoso, ¿verdad? Que Él, de su voluntad, nos dio esas riquezas suyas a través de su pobreza, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se hizo hombre, se humilló, se despojó de sus derechos divinos, se hizo un siervo humano y murió. Y ya esto es demasiado desmerecedor para Él. Ahora falta un escalón más por bajar.
Dice, estando en condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Bueno, y aquí podríamos agravar esta condición de la muerte con el énfasis que hace Pablo diciendo, y muerte de cruz. Él se hizo maldito por nosotros. Maldito todo aquel que fuera colgado de un madero, se decía en el Pentateuco, y Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Ahora, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Imagínense esta escena, después de su muerte, su sepultura, su resurrección, toda su humillación, toda su humildad, toda esta bondadosa humildad dispuesta a descender para el ascenso de otros. Jesús ha estado descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo, ha experimentado lo que nunca antes había experimentado. Como humano, él nunca había tenido una naturaleza humana. Y ahora él está experimentando lo que nunca antes había experimentado. Desciende y desciende y desciende y desciende. Pero el Padre decide exaltarlo hasta lo sumo. Darle un nombre que es sobre todo nombre. Este es el Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora podríamos decir, aquí hay un ascenso. Pero Jesús quiere enfatizar todavía más su humildad y su obediencia. Y Él quiere descender aún en los méritos de su ascenso. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús se pudo haber levantado allí. Ahora sí, toda lengua digan, Jesús es el Señor. Él lo merece, pero ¿para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿Lo notaron, hermanos? Todos los méritos del acto de redención, Jesús los entregó a los pies del Padre. Este es el último escalón de su humillación. ¿Sí? Se despojó de sus derechos divinos. Sí, se hizo un siervo. Sí, semejante a los hombres. Sí, murió. Y sí, muerte de cruz. Pero todo eso no para su gloria. Para la gloria de Dios Padre. Esta es la bondadosa humildad dispuesta a descender para el ascenso de otros. Esta bondad es Jesús dejando su casa para que otros se sientan en una casa espiritual. ¿Quiénes? Todos los que creen en Él. Él vino a derramar este amor a la humanidad para que nosotros que estábamos en tinieblas, en oscuridad y en muerte, pudiésemos tener vida en Él y sentirnos en casa. Se lo dije semanas anteriores y lo vuelvo a repetir, hermanos, cuando usted viene acá se siente en casa. Amén. Yo me siento en casa. Yo disfruto venir, convivir con mis hermanos de la iglesia. Yo disfruto hablar con ustedes. Y entre semana lo disfruto. Pero estar en la reunión con los santos es algo que no tiene ninguna descripción. Sentimos la angustia de no tener esto en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y espero que haya sido así. Se sintió. Y quizá algunos que no sentían esta angustia hoy no están con nosotros. Pero el Hijo de Dios, el Hijo ferviente en la palabra de Dios, siente la necesidad de estar con su familia espiritual. Estamos en casa. ¿Cómo? Alguien tuvo que dejar la suya. Y podemos ir detrás a ver quién dejó su casa. Y sí, podemos hablar de misioneros. Y sí, podemos hablar en la línea de cuántas personas dejaron lo suyo, no estimaron a sí mismos como más importantes, sino que se desprendieron de lo suyo para otros. Pero si seguimos esa línea, eventualmente ¿a dónde vamos a llegar? Esa línea es un cordón que está amarrado a la cruz. La cruz es el ejemplo de todos esos hombres que dejaron su casa, porque Cristo fue el primero en dejar su casa para darnos ejemplo a nosotros. Henry, el primero. No, Cristo está en el Nuevo Testamento y todos los del Antiguo Testamento. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Su plan de redención es el ejemplo de toda persona que abandone su casa para que otros se sientan en una. Ahora, como les dije al principio en la introducción, es un poco frustrante predicar este texto porque
yo me voy a bajar de aquí y voy a pensar, pude haber dicho muchísimo más de las riquezas que están acá. Pero hasta el momento, en términos de interpretación, vamos a quedar hasta acá. Vamos a irnos a las aplicaciones. En primera instancia, en la mente de Pablo, esto tiene una aplicación para la conducta piadosa de la iglesia de Filipos. ¿Y cuál es la implicación? Bueno, completen mi gozo, que mi gozo se desborde de esta copa. Yo quiero estar no solamente gozoso, quiero estar muy gozoso viendo cómo ustedes se aman. Evodia, Sintique, traten de solucionar eso, ámense unos a otros. Ayúdenme a ser alguien que esté feliz por lo que está pasando en Filipos. Y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo ustedes tienen que amar a los demás. No piensen de ustedes más de lo que deben de pensar, sino, dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por los otros. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Les doy un ejemplo, dice Pablo, a estas personas en Filipos, con este contexto en particular. Les doy un ejemplo de alguien que no se estimó como superior. Bueno, Jesucristo, el superior, vino y se humilló. Por tanto, vean su ejemplo y ámense ustedes. Estén dispuestos a ir hasta la muerte con tal de perseguir la unidad y el amor. En primera instancia, esta es la aplicación que Pablo tiene en mente. Pero este texto es tan rico que hay tantas otras aplicaciones, y yo creo que aquí es imposible no observarlo. Aquí hay una implicación misionera. Jesucristo está mostrando su deseo de abandonar sus derechos divinos con tal de ascender el estado humano a un estado redimido. Estado que usted y yo no merecíamos. Pero Él estuvo dispuesto a descender con tal de hacerlo. Acompáñenme un momento a Hebreos capítulo 2 para que vean la magnitud de este descenso. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De quién estamos hablando? ¿Se dan cuenta del descenso de Jesús? Está dispuesto a hacerse un poco menor que los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensemos en Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Es decir, aquí está diciendo Jesús se hizo hombre. Aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos, Él se hizo uno de nosotros. A tal punto que Él, coronado de gloria y de honra, no se avergüenza de llamarnos a usted y a mí hermanos, hermanas. Es demasiado increíble. Dice, diciendo, y aquí hay una cita del Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, seres humanos, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre.
Él se hizo siervo para liberar a los que estaban sujetos a servidumbre. Él se hizo hombre para redimir a la humanidad. Él participó en sangre y carne. Él dejó su casa, sus derechos divinos. Él dejó esa forma de Dios y no la estimó como cosa que aferrarse. Él se despojó de eso. Él adoptó una naturaleza humana y nunca más se desprende de ella. Él ahora es un siervo. No solamente fue siervo, sino que es siervo. Cuando Él venga por nosotros, lo podemos hablar metafóricamente como lo leímos en Lucas, Él se va a ceñir sus lomos y nos va a servir la mesa. Él murió. Y todo eso para pararse en el trono y que todos le exalten, sí, pero esa exaltación la va a derramar en los pies del Padre, para gloria de Dios Padre. Esta es bondadosa humildad, dispuesta a descender por el ascenso de otros. Él está dispuesto a descender por el ascenso de nosotros, los seres humanos, para nuestra salvación, incluso dispuesto a descender para la alabanza de la gloria del Padre. Ahora, después de haber dicho todo esto, que teológicamente es muy emocionante, en este texto hay un verbo imperativo que nos llama a la acción. Todo esto lo dijimos acerca de Cristo, pero ahora, ¿cuál es el llamado a los filipenses y a nosotros? Versículo 5, nos devolvemos. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir. ¿Vieron la magnitud del sentir de Cristo? Ahora Pablo está diciendo, en ustedes haya el mismo sentir. Le pregunto, hermano, y tal vez aquí sentir también se podría definir o se podría traducir a pensamiento. Haya el mismo pensamiento. Ese es su pensamiento para con otros. A tal punto que usted no estima su propia vida como valiosa con tal de que otros asciendan. De nuevo, esto tiene implicaciones en la unidad de la iglesia, sí, pero pensemos en las implicaciones misionales. ¿Está dispuesto usted a no estimar su propia vida como valiosa para que otras vidas asciendan? Esto es misiones, y si no, ¿qué es? Esto es misiones, hermanos. La semana pasada habíamos visto el ejemplo de William Carey, otra vez en español muy tico, ¿verdad? Porque yo no puedo pronunciar ese apellido. ¿Cómo él estuvo dispuesto a dejar esas cosas? Ese contexto, a irse a un mundo desconocido completamente. Ahora, él leía las historias de otras personas que habían hecho esto también. Y uno de los grupos que más influyó en la mente de este misionero fue un grupo que se llamaban los moravos o los moravianos, personas que trabajaron por el evangelio arduamente en la región de República Checa o Checoslovaquia. Los moravianos tenían una línea genealógica con un pre-reformador que se llamaba Jan Hus y siguieron una tradición cristiana en un lugar donde había cierta persecución. Estas personas eran desprendidos en mostrarle amor y eran enérgicamente preocupados por el evangelismo y ganar personas para Cristo. Era algo que se desbordaba de la esencia de su grupo. Y cuenta la historia que en las montañas se observaba a lo largo una casa. Esta casa era la casa de los leprosos. Y cualquier persona que tenía lepra era llevada a esa casa. Le llamaban a la puerta de esa casa la puerta de la muerte. Cualquier persona que entra detrás de esa puerta nunca más sale. Son leprosos que pierden partes de sus cuerpos y están imposibilitados en su salud. La historia cuenta que alguien estaba viendo hacia esa casa en las montañas y veía cómo ellos estaban tratando de subsistir por sí mismos. Un leproso a quien solo le funcionaban los pies estaba cargando sobre sus espaldas a otro leproso a quien solo le funcionaban sus manos,
y estaban tratando de sembrar y cegar el fruto para su propia subsistencia. ¿Y saben? Hubo unos jóvenes moravianos que dijeron, heme aquí, envíame a mí, vamos a entrar a esas puertas y vamos a ir a predicarles el evangelio a esos leprosos. Las personas intentaron persuadirlos y decirles, están locos, eso es irracional. ¿Cómo ustedes van a entrar a la casa de los leprosos? Nunca más van a salir, no lo hagan. Pero ellos dijeron, Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre y ir hasta la muerte por nosotros. Es lo menos que podemos hacer. No estimaron su propia vida como más importante que la vida de ellos. Y estuvieron dispuestos a desprenderse de su vida con tal de ir a predicarles el evangelio. Después de ese evento conmovedor, los moravianos prometieron a estos jóvenes que después de la muerte de ellos iban a seguir enviando sucesores para que siguieran predicando en la casa de los leprosos. Ellos dejaron su casa, pero no solamente se fueron a un lugar lejos, estaban dispuestos a ir hasta la muerte con tal de predicar el evangelio a personas que lo necesitaban. Ese dejar su casa no era seguir teniendo contacto por WhatsApp con su familia, ni seguir enviándonos cartas. Ese dejar su casa era perder su vida. Pero ellos estuvieron dispuestos. ¿Por qué? Porque no hacían nada por vanagloria. Antes, con humildad, estimaban la vida de cada uno de ellos, de los demás, como superiores a la de ellos mismos. Porque no miraban por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. ¿Por qué? Porque en ellos había el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Tenemos ese mismo sentir? Hay personas allá afuera que van al infierno, hermanos. Nosotros tenemos el mensaje del evangelio y de nosotros debería desbordar estas ganas de parecernos más a Cristo, de ir y predicarles. Y si no podemos salir de acá, al menos dar, pero dar con entrega, con pasión, para que otros escuchen el mensaje de la palabra. ¿Estamos dispuestos a ser como estos judíos que predicaron a los griegos también en Hechos? ¿Estamos dispuestos a ser como Bernabé, que dejó Jerusalén para llegar a Antioquía? ¿Estamos dispuestos a ser como Saulo, que dejó Tarso para predicar en Antioquía? ¿Estamos dispuestos para ser como Bernabé y Saulo, que dejaron Antioquía para predicar a todos los lugares que predicaron en el primer viaje misionero? E incluso estamos dispuestos a ser como Jesús, que dejó sus derechos divinos, que se hizo hombre, que tomó forma de siervo, que murió y que todo lo hizo para gloria de Dios Padre. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Nada de lo que Dios pida a sus hijos es irracional. Alguien podría decir, es que está loco. ¿Cómo usted me está pidiendo que yo ofrende esto? ¿Cómo usted me está pidiendo que vaya a una casa de leprosos? ¿Cómo usted me está pidiendo que abandone mi casa? ¿Cómo usted me está pidiendo? Y pongamos la lista que queramos. Nada de lo que Dios pida para la expansión de su reino es irracional. Abraham, dame a tu hijo, tu único, Isaac. ¿Era eso irracional? Nada de lo que Dios pida es irracional, porque su voluntad es perfecta. Y hoy, ¿qué está pidiendo Dios a Templo Bautista de Tibás? Que nos parezcamos más a Cristo, desprendiéndonos de lo que nosotros creemos que es nuestro, pero que en realidad le pertenece al Padre. Desprendiéndonos sacrificialmente, que se sienta incluso hasta la muerte. No me malentiendan esto como un sermón avaricioso que quiere sacar todo el dinero de sus bolsillos. No. Interpretemos esto como un sermón que nos está llamando a la piedad, a parecernos a Cristo, a tener su mismo pensamiento. Al fin y al cabo no se trata de cuánto demos, no se trata de cuánto salgamos, ni a cuántas personas le predicamos, se trata de con qué corazón lo estamos haciendo. Porque yo le puedo asegurar que hay personas que están ofrendando mucho,
pero no lo están haciendo con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hay personas que están predicando mucho, pero que no lo están haciendo con el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hay personas interesadas por el crecimiento de iglesias, pero no con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que no se trata de cuánto, se trata de cómo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermanos? Y se lo digo y con esto termino. Este texto de Filipenses 2 es un poco frustrante predicarlo porque uno quisiera decir muchísimo más de lo que hay aquí. Es decir, no agregarle al texto, sino poder extraer muchísimo más riquezas de las que ya están ahí contenidas. Entonces yo creo que esta aplicación es bastante pertinente para nosotros en esta época en particular. Este mismo sermón se puede predicar en Navidad. Este mismo sermón se puede predicar a padres, a madres, para que se desprendan desinteresadamente de sí mismos y se enfoquen en sus hijos. Este mismo sermón se puede predicar y póngale un montón de aspectos aplicativos. Pero hoy a Dios le plació que este sentir de Cristo tuviera un impacto en nuestros corazones a través de la obra de misiones. Así que enfoquémonos, hermanos, y que Dios nos conceda tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ser un ejemplo al mundo de cómo luce una bondadosa humildad dispuesta a descender para el ascenso de otros. Pensando que otros van a estar en casa si yo estoy dispuesto a dejar la mía, así como Cristo estuvo dispuesto a dejar la suya. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, tú sabes que soy inmerecedor de predicar un texto como este, de predicar tu palabra, Señor. Y al mismo tiempo, el corazón mío y de esta congregación se constriñe por la necesidad y el llamado que nos haces de parecernos más a ti. Pues a través de tu perfección, Señor, tú humillas nuestras falencias. Tú señalas nuestro egoísmo, tú señalas nuestro orgullo a través de tu perfecta humildad, tu perfecta y eterna humildad. Tú señalas nuestro orgullo a tal punto que tú, el merecedor de la gloria por los siglos de los siglos, en tu venida vas a estar dispuesto a servirnos y alistarnos mesa. ¿Y quiénes somos nosotros, tus siervos, para que en condición de siervos nos sentemos en la mesa contigo? Pero tú demuestras esta bondadosa humildad desinteresada, por medio de la cual estás dispuesto a descender con tal del ascenso nuestro. Y ahora nos llamas, Señor, a que seamos iguales. Tú dijiste en tu ministerio terrenal a tus discípulos: así como mi Padre me envió, así yo los envío. Padre, entendemos que tú enviaste a Jesucristo al mundo para un ministerio de humillación y ahora entendemos que el Hijo nos envía al mundo también para humillarnos a nosotros mismos, descender para el ascenso de otros que están en condición de incredulidad. Ayúdanos a tomarnos en serio tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomarnos en serio tu ejemplo. Ayúdanos a tener el mismo sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. En nuestra carne, Señor, esto no es natural. Por naturaleza somos egoístas y orgullosos. Pero a través de la regeneración y la redención de nuestras almas, tú nos has dado la mente de Cristo. Y entendemos que estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que eres tú viviendo en nosotros. Señor, muestra tu bondad y tu humildad al mundo a través de tu iglesia. Y en este caso en particular, a través de esta iglesia, nuestra casa. Muéstrale al mundo tu bondad y tu humildad a través de nuestra piedad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por haber sido bueno al confrontarnos con ella. Y gracias por esta serie de predicaciones, por la predicación de hoy en la mañana, por esta necesidad también que tú nos
pones enfrente de nuestros ojos de responder a la obra misionera. Como si más macedonios estuvieran gritando por otras regiones que necesitan que vayamos y prediquemos. Gracias, Señor, por un domingo en el que pudimos disfrutar de la comunión contigo y de la comunión con otros. Te pedimos que por favor nos permitas llevarnos esto a nuestra casa y seguir meditando en esto, y que bendigas la conferencia misionera que se aproxima, Señor, y que la uses con el poder de tu Santo Espíritu, que utilices al predicador, que utilices a los misioneros que van a venir entre nosotros, y que motives el ánimo y la pasión de esta iglesia para no pensar de nosotros más de lo que debemos, sino ser desprendidos. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria, y te pedimos también que nos lleves con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.